Hola, hola, hola. Bueno, pues vamos a ver el estudio. Entonces, lo vamos a leer en versión Reina Valera. Vamos a continuar con el estudio, pero lo vamos a leer en Reina Valera también, por favor. Este, me, me di cuenta que no les entregaban las hojas. ¿Se acuerdan que habíamos quedado que la hoja del estudio se las tienen que entregar? Me enteré que apenas ahí en el grupo de vida de Ismael y Carla apenas este último domingo se las llevaron y les encantó. Nos habíamos quedado desde hace un montón. Entonces, con David y Eva, la reunión que tenían en Fuentes, pues este viernes va a ser el último eh, que van a estar. Y Ismael y Carla, este viernes, pues también de ustedes va a ser el último porque van a tomar principalmente el mes de octubre para como de descanso en los grupos de vida porque ya van a ser el bebé. Entonces, eh, vamos a hacer esos ajustes, ya les explicaré bien a dónde se va David y Eva, la hermana Norma, cómo vamos a quedar, ¿sale? Pero todavía este viernes, este, están ahí en la David y Eva con la hermana Norma y pues si va alguien más, los que van, anúncienles que es el último viernes que se va a tener la reunión en Fuentes. Más probable es que se vayan a abrirla en la casa de Cristian y de Yasmín. Y bueno, ahí acá en Villa San José, este, vamos, lo más probable es que continúe la hermana Norma con mi suegra, la hermana Margarita. Ustedes no les comenten nada ahí en Villa San José, solamente en Fuentes, ¿sale? Entonces, tanto en Fuentes del Valle como en San José vamos a ver la parábola del sembrador. La vamos a leer en Reina Valera. Bueno, vamos a comenzar leyéndola. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido al sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no, no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después la oyen y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ok. Ahí el estudio, o sea, tengan a la mano el estudio y la Biblia. Dice, la parábola del sembrador. Voy a leer la introducción. Ténganla ahí a la mano. Las parábolas son historias comunes al pueblo,
por medio de las cuales el Señor Jesucristo nos enseña profundas verdades espirituales. A diferencia de las fábulas, son historias reales y los personajes regularmente son seres humanos. La parábola tiene un punto central en comparación. En este caso se comparan a lo que sucedió con la semilla sembrada y los resultados que obtuvieron. Entonces, voy a explicar un poquito. En esta sección vemos a Jesús iniciando una nueva etapa. Ya no está enseñando en las sinagogas, porque el Señor Jesucristo enseñaba en las sinagogas hasta este momento. Todo lo que había enseñado lo hacía dentro de las sinagogas. Ahora Jesús entra en una nueva etapa y ya no enseña en la sinagoga, como les decía, sino ahora va a enseñar en la orilla del lago. ¿Por qué lo hace? Porque está intentando llegar al pueblo de una manera menos ortodoxa, o sea, con menos liturgia. Ahora tenía que seguir métodos, iba a seguir métodos no tan convencionales, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque Jesús estaba dispuesto a utilizar nuevos métodos. Mira, aquí aprendemos a Jesús. O sea, Él está dispuesto a utilizar nuevos métodos. Está dispuesto a trasladar la predicación y la enseñanza fuera del ambiente convencional que estaban acostumbrados, que era la sinagoga, y llevarlo al aire libre. Y ya después, a partir de este momento, vemos a Jesús enseñando ya casi nunca en la sinagoga, sino al aire libre. Cambia los métodos, hace un mensaje para todos, ya no nada más un mensaje exclusivo. Y trata de enseñarlo al aire libre entre las multitudes donde habían hombres y mujeres comunes y corrientes, porque en la sinagoga solamente estaban los judíos y los religiosos, pero él trata de llevar el mensaje. Es algo que tenemos que hacer como iglesia. Tiene que haber habido en ese momento muchos judíos ortodoxos que consideraron esto que estaba haciendo Jesús como algo raro, extraño. O sea, Jesús moviendo los métodos, sacándolos de la sinagoga a la calle. Pero Jesús sabía que era necesario tener nuevos métodos. Y Jesús era lo suficientemente aventurero como para seguir utilizando los mismos métodos. Entonces, él sabía que requerían un método nuevo, y el nuevo método que escogió Jesús consistía en hablarle a la gente a través de parábolas. La parábola literalmente quiere decir algo que se pone al lado de algo, de otra cosa. Es decir, una comparación. La palabra parábola significa es una comparación. Es una historia terrenal, pero con un sentido espiritual o un sentido celestial. O sea, las parábolas que nos enseña Jesús es algo que está en la tierra, pero que su sentido está en el cielo. Entonces, algo de la tierra, él lo compara con el cielo. ¿Por qué escogió Jesús ese método de las parábolas? Y es que ese método fue tan característico que llegó a ser Jesucristo a utilizarlo constantemente, este método. ¿Por qué comenzó Jesús a utilizar las palabras? Pues básicamente tengo aquí 4 razones rápidas, no están en el estudio, se las voy a dar a ustedes. Una es porque Jesús eligió ese método de las parábolas para que la gente lo escuchara. O sea, la mejor manera de que Jesús pudiera despertar el interés de la gente era contarles historias. Y Jesús eso lo sabía muy bien. Todas las parábolas eran historias. Además, cuando Jesús estaba utilizando, segunda razón, utilizar el método de las parábolas, estaba siguiendo un método que les era muy familiar a la gente. Las parábolas eran un método de enseñanza que ellos conocían, ¿no? Los judíos lo conocían, lo utilizaban también los maestros judíos. Los rabinos utilizaban las parábolas comúnmente en sus enseñanzas. Entonces era algo que la gente conocía, el escuchar historias. A la gente les gusta escuchar historias. De hecho, yo ahorita estoy leyendo un libro que se llama Hable, así se llama el título del libro, es Hable como hablan en TED. Y dan 9, exponen 9 puntos de cómo mejorar el hablar en público, y uno de ellos, de hecho es el punto número 2, es el contar historias. Entonces siempre el contar historias va a funcionar muy bien. A nosotros nos gusta escuchar historias, nos gusta conocer historias, por eso vamos al cine, por eso leemos libros, porque nos encantan las historias.
Es algo que tenemos que utilizar en nuestras enseñanzas y esas son parábolas, ¿no? Tercera razón por qué Jesús empieza a utilizar parábolas. Usa ese método de enseñanza porque las parábolas nos ayudan a concretar ideas que son abstractas, ¿no? Pocas personas son capaces de captar ideas abstractas. Entonces, ¿qué es lo que hace la parábola? No, una idea abstracta como que no la hace entendible. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla de la fe, pone el ejemplo de Abraham, para que la idea de la fe se haga carne en una persona, ¿no? Y se le conoce como el padre de la fe. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, una idea abstracta como es la fe, en la Biblia nos la personifica con un nombre, o sea, con Abraham, para que hacer esto más sencillo. Entonces, Jesús era un maestro nato y sabía que era muy difícil que a veces mentes sencillas pudieran captar ideas abstractas. Por eso es que utiliza las parábolas. Las parábolas ayudaban a que una idea abstracta fuera sencilla. Y cuarta razón es que una de las virtudes y la más grande virtud que tenían las parábolas es que obligaban a la persona a pensar por sí misma. No obligaba a la gente a que ellos hicieran su propia deducción y descubrían la verdad por sí mismos. Eso les hacía la parábola, ¿no? No es que los llevaba a estas historias que conocían y podían encontrar la enseñanza, a que la gente por sí misma estaba obligada a pensar y a sacar sus propias deducciones y a descubrir la verdad que había en ellas. Entonces, para que amplíen un poquito la explicación de lo que es la parábola. Entonces, vamos a entrar al punto número 1 y vamos a irlo leyendo y quiero que lo vayan leyendo pues con la Biblia. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, se reunió alrededor de mucha gente. Bueno, todo esto, vamos a ir al 3. Dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. La escena que comienza, vemos ya, Jesús sale de la sinagoga y ahora comienza a la orilla del lago. Jesús está, de hecho, Jesús está sentado en una barca y la barca no está en la orilla, sino está un poco metida ya en el mar. Y mientras él está hablando, Jesús voltea su mirada y ve que hay un sembrador trabajando en el campo cerca del lago donde estaban. O sea, y por eso es que dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Hay otra versión que dice: miren, miren cómo el sembrador sale a sembrar. O sea, es algo que estaba ocurriendo en ese momento. Y le dice el sembrador, vean cómo el sembrador está saliendo a sembrar. Y eso es una de las esencias de las parábolas. O sea, Jesús parte de algo que estaba sucediendo en ese preciso momento en la tierra, a fin de conducir a los pensamientos de sus oyentes hacia el cielo, ¿no? Empezaba por cosas sencillas que hasta un niño las podía entender. Entonces Jesús enseñó a la gente a ver la obra de Dios en lo regular y lo normal. Hace mucho tiempo Pablo también hizo eso. La misma idea, por ejemplo, cuando dijo que el mundo visible estaba diseñado para darnos a conocer las cosas invisibles de Dios. Entonces, la verdadera esencia de las parábolas consiste en que eran espontáneas. Las parábolas que nos daba el Señor Jesús eran espontáneas, eran improvisadas, no eran ensayadas, no era algo que él ya tenía escrito, no era como un guión o un sermón que ya tenía escrito, sino eran improvisadas. Jesús miraba a su alrededor buscando un punto de contacto con la multitud, o sea, buscaba un punto de contacto, algo con lo que se pudiera identificar con la gente. Las parábolas no eran historias elaboradas con la tranquilidad de que se sentaba y estudiaba y las pensaba cuidadosamente y las pulía, sino eran improvisadas, eran espontáneas. Entonces, eso eran las parábolas. Ahora sí, punto número 1. Dice, y comienza ya a explicar. No, dice, el sembrador salió a sembrar. Ese era un aspecto muy común entre las personas. De hecho, que escuchaban al Señor Jesús era algo que todos conocían. Todos sabían lo que podía suceder a una semilla sembrada en el campo. De hecho,
precisamente el sembrador estaba saliendo a sembrar ese momento, por eso busca ese punto de contacto y voltea y le dice, miren, ven al sembrador cómo sale a sembrar. Y básicamente se mencionan 4 clases de terrenos, ¿no? Dice, una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Ahora, ¿qué es esto? Que una parte cayó junto al camino. Se cree que había un suelo que es el primer terreno, era una especie como de suelo que estaba duro, que estaba junto al camino donde las personas pasaban. La semilla podría caer en esa clase de suelo, podría ser por 2 razones. Una, porque los campos de Palestina, de ese lugar, eran como tiras, eran como caminitos muy, muy, muy largos, pero eran muy estrechos. Y estaban divididas, o sea, esos caminitos estaban divididos por como unos camelloncitos, unos senderitos de tierra que permitían el paso. Entonces, lo que pasaba, como la gente pasaba por ahí, al ladito, esa parte de la tierra se hacía demasiado dura, porque la gente atravesaba por ahí. Entonces, cuando el sembrador comenzaba a echar la semilla en los campos, era inevitable que parte de las semillas que aventaba cayeran ahí, que era una especie como de surcos, como de camelloncitos, donde esa tierra se hacía demasiado dura. Era muy dura y no tenía posibilidad de crecer. Algunas veces también lo que hacían los sembradores en aquellos tiempos era que ponían un saco de semilla en un burro, o sea, los ponían en un burro y a ese saco donde adentro están todas las semillas les hacían un agujerito. Entonces cuando el animal iba caminando, las semillas iban cayendo y era inevitable que cuando el burro llegaba cerca del camino del campo, algo de la semilla caía en el camino, o sea, no caía en el terreno donde se iba a sembrar, sino caía en el camino, donde la gente transitaba. Y no era asfalto, pero era casi como asfalto, porque se volvía muy duro. y entonces era inevitable que caía la semilla e inmediatamente las aves del cielo, porque dice ahí no las aves, versículo 4, las aves del cielo pasaban y se la comían, o sea, no había oportunidad para que es como actualmente echar una semilla en el asfalto, ¿no? Obviamente no va a crecer, vienen los pajaritos, es como cuando echas un puño de masa ahí en la banqueta, inmediatamente vienen los pájaros y se la comen, así. Entonces era el primer campo. ¿Cómo le podemos dar la aplicación aquí? Pues hay algunas personas en cuyos corazones son bien duros, ¿no? Son bien duros y no puede, la verdad cristiana, el mensaje del evangelio no puede penetrar, o sea, no penetra en esos corazones que están tan duros como ese asfalto, ese camino que se volvía. ¿Y por qué es? Porque por falta de interés de la gente. Y esa falta de interés es debida a la incapacidad que la gente tiene de darse cuenta de lo importante que es la decisión cristiana. O sea, la gente dice, no es importante, son indiferentes, creen que es irrelevante, que el mensaje del evangelio es irrelevante para sus vidas, que se puede vivir la vida perfectamente sin él. Pero la verdad es que no es así. Entonces vienen las aves del cielo y se la llevan, escuchan el mensaje. Son aquellas personas que a lo mejor van una vez a la iglesia, van porque los invitaron, los obligaron, escuchan un mensaje cuando salimos a evangelizar en la calle y dicen, pues esto no es irrelevante para mí. El segundo terreno dice, inciso B del estudio, otra parte cayó entre pedregales, donde no tenía mucha tierra. Entonces el primer terreno que nos habla no era el campo donde sembraban, sino era, digamos, el asfalto, era la banqueta, donde obviamente ahí no daban para nada. Pero la segunda caía, dice, otra parte, el segundo terreno cayó entre pedregales, donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Entonces, el segundo terreno era un terreno rocoso. Y no era precisamente como nos podemos imaginar que estuviera lleno de muchas piedritas, sino más bien ese tipo de terreno era
era como una roca grande, y sobre la roca grande había tierra. ¿Sí me explico? O sea, no era que había muchas piedras, sino era una especie el subsuelo era como rocoso, no tenía profundidad, y sobre esa gran roca había tierra. O sea, ahí sí había tierra, pero era muy pequeño el grosor de la tierra, y todo el subsuelo era piedra. Ujú. Entonces, era así, y gran parte, históricamente, geográficamente, gran parte de Galilea era así el terreno. O sea, el subsuelo era rocoso, y al decir rocoso no era que había muchas piedras, sino que sí aparentemente había tierra, pero tenía muy poco grosor, y abajo era rocoso. Entonces la semilla que caía ahí germinaba pronto. O sea, sí germinaba, comenzaban a salir las raíces, pero rápido, pronto. Pero como el suelo era muy superficial, y obviamente tenía pocos nutrientes, y tenía muy poca humedad, entonces el calor del sol pronto secaba las plantitas que brotaban. Por eso dice otra parte, cayó entre pedregales, donde no tenía mucha tierra, brotó pronto. O sea, aparentemente, wow, brotó, pero no tenía profundidad. Y entonces cuando viene el sol no tenía esos nutrientes, no tenía esa humedad. Y cuando sale el sol lo quemó. ¿Por qué? Porque no había la humedad necesaria, no habían los nutrientes necesarios, no tenía la raíz, y se secó. Ese es el segundo terreno. Ahora, ¿cómo le podemos dar la aplicación? Es que siempre es más fácil empezar una cosa que acabarla, lo que sea. ¿Cuántos empiezan una carrera? ¿Cuántos lo terminan? ¿No? ¿Cuántos comienzan comienzan en el gimnasio? ¿No? A principios de año, todos comienzan en el gimnasio. ¿Cuántos continúan en junio? ¿Y cuántos continúan en diciembre? ¿No? O sea, siempre es muy más fácil empezar una cosa que acabarla. Un proyecto, no una construcción. Es bien fácil comenzarlo, pero lo difícil es acabarlo. Una vez un evangelista dijo, hemos aprendido que requiere algo así como un 5% del esfuerzo para ganar a una persona para Cristo. O sea, para que haga la oración de salvación. Un 5% de esfuerzo. Pero requiere de un 95% de mantenerla a esa persona en Cristo hasta que alcance la madurez. Y lo podemos ver en la iglesia, ¿no? Entonces la gente viene, pero y acepta a Cristo, pero muchos de ellos no permanecen. ¿Por qué? Porque hay miles de personas que se sienten atraídas por el cristianismo, ¿no? Hay mucha gente que le encanta, que les gusta escuchar los mensajes, que les gusta tan solo en la iglesia, las reuniones de los domingos, ¿no? Ahí tenemos 300, 400 visualizaciones, gente que nos ve, compañeros del trabajo, amigos, que lo ve, porque les gusta. O sea, se sienten atraídos por el mensaje del cristianismo, pero de lejos, ¿no? O sea, porque ellos no permiten que penetre más allá de la superficie de sus vidas. Lo ven desde la comodidad de su casa y hasta ahí. Les gusta escuchar porque saben que es un buen mensaje, pero no permiten que entre solamente se quede en la superficie de sus vidas. Y es un hecho que el evangelio es una cuestión de todo o nada. Uno está salvo solamente cuando se entrega totalmente a Cristo. Pero así como ese suelo es muy superficial, así la gente no permite que el mensaje penetre les gusta, les gusta que oren por ellos, que los visiten, que les lleven una palabra de ánimo. De vez en cuando van a la iglesia. Son esas personas que de vez en cuando van a la iglesia, o ni siquiera van a la iglesia, siguen la transmisión de Facebook, o se echan una predicación youtubera que les animó el momento. O sea, se sienten tristes y se meten a YouTube, predicación de gozo, de ánimo, de sanidad, y ya, pero no permiten que entre una profundidad en sus vidas. Tercer terreno, dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Entonces, había un tercer terreno que estaba lleno de espinos. Y los campesinos eran medio flojos. Sobre todo los campesinos palestinos eran medio flojos. O sea, al limpiar el terreno, porque lo limpiaban, cortaban, pero solamente lo superficial, lo que sobresalía de las plantas que se veían que estaban malas.
y a veces hasta lo quemaban por fuera, o sea, las quemaban. Pero el campo, y aparentemente el campo ya estaba limpio para sembrar, pero habían raíces de espinos que permanecían ahí por debajo de solamente la superficie, y a su debido tiempo brotaban nuevamente, o sea, brotaban esos espinos y crecían muy rápidamente. Entonces ahogaban a las buenas semillas. ¿Y cómo le aplicamos? Es fácil llenar la vida con tantos intereses, ¿no? Tantos intereses que hay, que no queda tiempo para Cristo. Esa es la aplicación, ¿no? Tantas cosas que hay, tantas cosas luchando por ganar nuestra atención, que ya no queda tiempo para Dios, no queda tiempo para Cristo. Cuando más complicada se hace la vida, más necesario es tener las prioridades, cada una de sus prioridades en su sitio. Vivimos en un mundo con tantas cosas, todo urge, tantas complicadas, cosas tan complicadas, tan llenas de actividades que tenemos que hacer. Y es bien necesario tener cada una de las prioridades en su sitio, el trabajo, la familia, cada prioridad en nuestras vidas, el dinero, el ocio, la diversión, la iglesia, el ministerio, Dios, y darle a cada uno su debido lugar, cada prioridad. Porque hay muchas cosas que van a que siempre tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde. Todo está luchando por ganar la atención, la prioridad en la vida de las personas. Y luchan por quitar esa prioridad en Cristo, que Él tiene Cristo. Y lamentablemente muchas personas desplazan a Cristo por otras prioridades. Trabajo, ocio, flojera, amistades, lo que sea. Y cuarto terreno. Él dice, pero otra parte cayó en buena tierra. Y esta es la que deseamos que todo cristiano tenga. Que caiga en buena tierra. Y dice, y dio fruto, pues brotó. Pero no solamente brotó, como lo vemos en el segundo, en el tercer terreno, sino creció, tuvo raíces profundas, tuvo los nutrientes necesarios, la humedad necesaria, y produjo fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, había un terreno que era bueno, era el terreno deseable, que era limpio, que era profundo, no tenía un subsuelo rocoso, o sea, era un terreno que era profundo. Y en ese terreno la semilla sí germinaba y sí podía dar fruto. Y ese es el que deseamos. Entonces vamos al punto número 2 de nuestro estudio. Dice, podemos notar la comparación, la semilla sembrada que no dio fruto por las causas señaladas, ¿no? Que son los primeros tres terrenos. En esos 3 terrenos que hablamos, era una semilla que cayó y una cayó en el camino, que le explicaba, era como prácticamente asfalto duro, no penetraba nada, ni siquiera brotaba nada. El segundo, no, el que caía entre ese subsuelo que era de roca. Sí brotaba, pero rápidamente se quemaba porque no tenía los nutrientes, no penetraba. Y el tercer terreno era entre los espinos. Entonces, esos primeros 3 terrenos eran inapropiados para dar un buen fruto. Pero la otra semilla, el que era el cuarto terreno, cayó en buena tierra. ¿Qué es buena tierra? ¿A qué se refieren las partes que inutilizaron las semillas, ¿no? Entonces, si seguimos leyendo ya ahí en Marcos, más o menos ya les di un adelantito pero mismo Jesús les enseña, o sea, ahora les dice la parábola. Vamos al versículo 9. El versículo dice, entonces Él les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean, o sea, ahora sí que estás viendo y no ves, ¿no? Y viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que se conviertan. Entonces, el Señor Jesús, los discípulos dicen, ay, es que no entendimos muy bien la parábola. Dicen, o sea, a ustedes se les ha dado, las parábolas son para ellos, para que puedan entenderlo. Ustedes se supone que ya entienden los misterios, pero dice, está bien, se los voy a explicar. Y él mismo le da la interpretación, que viene a partir del versículo 13.
Y les dijo, versículo 14, les empieza a dar la interpretación. El sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Pues vamos al punto 3 de nuestro estudio. Interpretación de la parábola. Los discípulos estaban consternados, pues no entendían la parábola. El Señor Jesús le dice, a ver, se las voy a explicar. Inciso A, el sembrador, y ahí nos dice versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, cada persona que comparte el evangelio es un sembrador. Y aquí necesitamos animar a la gente que cada uno de nosotros seamos un sembrador. Conozcamos mucho, conozcamos más o menos, conozcamos nada, todos podemos ser sembradores de la palabra de Dios. Es aquel que comparte el mensaje del evangelio. Dice, es el sembrador de la palabra. Versículo 15, inciso B del estudio, los de junto al camino. Dice, estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Entonces, los de junto al camino. Los de junto al camino, ese es el terreno que era como asfalto, así duro, como piedra. Son los que escuchan la palabra, pero Satanás la roba. O sea, cuando dice que las aves del cielo vienen y se las comían, o sea, Satanás viene y la roba. El enemigo no puede quitar la palabra de las personas, a menos que nos persuada con mentiras. Él puede utilizar argumentos religiosos o argumentos científicos para persuadirnos. Desecha todo engaño del diablo. Desecha todo engaño del diablo. Y aquí lo que vamos a enseñar es que Satanás va a entrar a robar esa palabra. Pero no lo puede hacer, pero empieza a sembrar mentiras. Empieza a sembrar argumentos. Por eso dice la palabra de Dios, derribando todo argumento que se levanta en contra de Cristo. Entonces vienen los argumentos, viene el razonamiento, pueden ser religiosos, científicos, pero es esto, ¿será cierto lo que estás creyendo? No, esto es una locura, esto es una tontería. ¿Cómo que Cristo? ¿Cómo que Él te salva? ¿Cómo que arrepiéntete de tus pecados? ¿Cómo que...? Y empieza a poner todos sus argumentos. Entonces la roba la palabra. Dice la persona, a lo mejor recibió a Cristo en su corazón el domingo, pero inmediatamente sale y vienen las mentiras, los argumentos, y dice, pues sí, no, o sea, ¿qué estaba pensando? Y la roba y no dio nada. Inciso C, los que fueron sembrados en pedregales, que es el versículo 16-17, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, ¿no? Entonces los que fueron sembrados en pedregales aparentemente son los que empiezan a caminar, reciben a Cristo, van al grupo de vida, van a ir llevan 2 semanas, 3 semanas, un mes, pero de repente, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense, eso de pedregales no era que había muchas piedras, sino que tenía muy poca profundidad. No penetró, o sea, no permitieron que penetrara totalmente su corazón. Vienen las pruebas, viene la tribulación, les hace tropezar y no permanecen, son de corta duración. Porque las pruebas fortalecen nuestra fe, pero aquellos que no permiten, o sea, viene una prueba y dicen, pues no que Dios me iba a sacar todos mis problemas, falso evangelio, no. Viene la tribulación y se desaniman y no permiten que penetre su corazón, ¿no? Y entonces las pruebas que fortalecen nuestra fe, porque dice la palabra de Dios que producen paciencia, que las pruebas nos ayudan, que estemos firmes. El apóstol Pablo nos anima a que no nos extrañemos cuando venga el fuego de la prueba, como si algo extraño nos aconteciera. El apóstol Pablo dice, gozaos cuando vengan las pruebas, pero no entienden esto. Ellos no tienen, y dice, cuando viene la tribulación, la persecución a causa de la palabra, tropiezan y dicen, no, pues no, es de corta duración. Son los cristianos que duraron 1 semana, 2 semanas, un mes. No seamos de esos. Inciso D de nuestro estudio, o estamos en la Biblia, versículos 18 y 19. Los que fueron sembrados entre espinos. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, o sea, la oyen, la reciben, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el raíz de todos los males es el amor al dinero.
y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El Señor Jesucristo dijo, los afanes de este siglo, lo cual, y dice, o sea, dice, el principal es las riquezas, el amor al dinero, la ambición, la codicia. Nuestro mundo vive así, o sea, nuestro mundo vive así, y entonces empiezan a caminar, pero desean otras cosas, los afanes de este mundo, empiezan a caminar con Dios, se acercan a Dios porque no tenían un trabajo, porque tenían necesidad, vienen, Dios les da un empleo, y luego el mismo Dios que le dio ese empleo, dejan ese Dios por el empleo que Él mismo les dio. Y no es que sea malo trabajar, pero empiezan a decir a más, a querer más, a más, a más, a más, y se olvidan de aquel que les dio el empleo, de aquel que de aquel que se los dio. Y lo mismo que hizo que vinieran a Cristo es lo mismo que se alejan de Cristo. Y es siempre batallamos, las personas batallan mucho con las riquezas, ¿no? La ambición, el amor al dinero. El amor al dinero no solamente se da con gente que tiene mucho dinero, sino con pobres. Pobres que aman el dinero, que ambicionan, codician el dinero. Y entonces, y dice, los afanes de este siglo, ¿no? Entran y ahogan la palabra. Nuestro mundo vive así, viviendo en los afanes de este siglo, y por un tiempo comienzan a caminar, oyen la palabra, pero vienen los afanes, principalmente el dinero, la ambición, la codicia, el querer vivir una vida buena económicamente, pero aún más allá. No es que sea malo, Dios nos quiere bendecir, pero apartan todo el mensaje del Evangelio, apartan, desechan a Dios por cosas que son vanas. Inciso E, y el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Y eso es donde todos tenemos que llegar, y aquí donde vamos a enfocar a todos. Hermanos, necesitamos ser de aquellos que ser esa buena tierra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto y permanecen fieles a Dios. Y entonces, aquí todo esto donde tenemos que ya concluir y cerrar. La palabra nos dice que debemos de hacer estas cosas. Oír la palabra. A veces estamos tan ocupados hablando que no tenemos tiempo para oír. No tenemos tiempo para escuchar. No tenemos tiempo para prestar atención a las opiniones de Dios, de Cristo. Estamos tan ajetreados que no tenemos tiempo para la calma esencial de escuchar a Dios. Dice, son los que oyen la palabra. Pero también dice, y la reciben. Necesitamos recibir la palabra. Para hacer una buena tierra la escuchamos, darnos tiempo para escuchar, para asistir a los grupos de vida, para estar en todo tipo de discipulado, todo tipo de estudios, los domingos. Eso es oír la palabra, darnos ese tiempo. Pero también dice, son los de buena tierra, no solo son los que la oyen, sino los que la reciben. Debemos realmente darle entrada a nuestra vida. Estamos hechos de tal manera en nuestro cuerpo que cuando un cuerpo extraño quiere entrar a nuestro ojo, inmediatamente se cierra, ¿no? O sea, cuando un cuerpo, así está diseñado nuestro cuerpo, para que si algo quiere entrar a nuestro ojo, un cuerpo extraño, inmediatamente, ¿qué hace? Se cierra automáticamente. Es una acción instintiva, es un reflejo. Lo mismo pasa en nuestra mente. Siempre que la mente oye algo que no quiere oír, automáticamente, ¿qué hace? Se cierra la puerta. Y a veces ahí estamos, o sea, escuchamos la palabra, pero no permitimos, o sea, no la recibimos porque hay algo que ya no nos cuadró, que ya no nos gustó, hubo algo que no nos gustó, y así como en nuestro ojo cuando quiere entrar un cuerpo extraño inmediatamente se cierra, es así nuestra mente, ¿no? Crecimos, nos desarrollamos de una forma que cuando viene el mensaje de la palabra, a tratar de cambiarnos, a tratar de modificar algo, la cerramos, decimos, no, esto no es así, inmediatamente la cerramos y cerramos la puerta. El cerrar la mente a la verdad
y que no queremos oír. Y a veces por eso no somos buena tierra, porque cerramos la mente, la verdad, que no queremos oír. Puede que sea escoger un camino que va a ser diferente, hay que haya cosas que tengas que dejar y la mente dice, no, no, las cierras. No es buena tierra. Pero ¿qué otra cosa dice? Los de buena tierra la oyen, la reciben y dan fruto. Tenemos que ponerla en acción. O sea, dar fruto es ponerla en acción. La verdad cristiana siempre debe manifestarse en acción. Y los que dan fruto son los que permanecen fieles a Dios. Conclusión, te animamos a ser sembrador. O sea, a predicar la palabra. La palabra puede caer en corazones poco dispuestos a veces, pero algunas de esas van a dar fruto abundante. La palabra ha sido sembrada en tu corazón. ¿En qué parte cayó la semilla? Prepara tu corazón y sé la buena tierra que Dios espera. Entonces, eso lo pasa como iglesia. O sea, la palabra la sembramos en muchos corazones. En algunos la tuvieron dura, o sea, fue esa que cayó dura y ni siquiera la recibieron. Dijeron, no la quiero. Otros la recibieron en momento, pero no tuvo profundidad. Otros los afanes vinieron y hay gente que ya no está aquí. Pero otros permanecen como ustedes. Es donde tienen que animar a la gente. Permanezcan fieles, sean esa buena tierra. Dios les bendiga. No olviden darles sus copias. Impriman la hoja, ya se las mandé. Imprímanla y dénselas los asistentes. ¿Está bien? Cualquier duda, escríbanme, denme un mensajito. ¿Está bien? Dios les bendiga.